Joaquín, está él asombrado del asombro de los otros. Le pareció la cosa más natural del mundo y esto es muy grave, porque es una aprieta al presidente de la Corte Suprema. Es avanzar sobre la democracia y sobre la República, porque está deliberada y políticamente realizado. La propia Elisa Carrió estaba amenazando con que las cosas iban a ser de esa manera. Lorenzetti no va a poder entrar a Rafaela. Ahora digo, esa reflexión, supuesta reflexión de Elisa Carrió, es una orden, una dirigencia de la dirigencia política. Quiero decir, ella reflexiona y se actúa en consecuencia. Me pareció muy gracioso escuchar a Rosenkrantz, el abogado del grupo Clarín y de Cablevisión, decir nadie puede aspirar a juez de la Corte sin acuerdo del Senado. Y fue nombrado por decreto, el decreto 83 del 2015. Eso es violar la Constitución. Y después un tema que a mí me parece muy interesante, yo no lo conocía. Rosenkrantz actuó para defender al grupo Clarín cuando fue la disputa por la ley de comunicación audiovisual, ¿no? Abogado de Manieto, del grupo Clarín. ¿Cómo se llama el abogado de Bruglia y Bertuzzi? Alejandro Carrió. ¿Quién es Alejandro Carrió? Abogado de Manieto, abogado del Grupo Clarín, también intervino en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual junto a Rosenkrantz. Hay relaciones incestuosas en la justicia. Por eso decimos el abogado del diablo, en el caso de Rosenkrantz, que es claramente un representante de las corporaciones, pero en forma especialísima del Grupo Clarín, que es el que viene pugnando más severamente, empujando para que las cosas sean al revés de lo que marca la Constitución. Se están por llevar puesta la Constitución si consiguen que la Corte Suprema siga asustada, porque fue por eso, por temor, que hoy abrieron el persaltum los otros jueces. Que lo haga Rosenkrantz, bueno, va a decir pase. Está previsto que Rosenkrantz se porte de esa manera, pero los otros integrantes de la Corte abrieron persaltum. Qué cosa tan curiosa. En medio de todo lo que está sucediendo hoy día en la Argentina, de los escraches, de los aprietes, lo esperaban a Lorenzetti en la entrada y en la salida, también para gritarle, para hacerle saber o recordarle lo que ya Clarín le ha dicho en más de una ocasión: no va a poder vivir un solo día en paz si llega a dar contra en el fallo que tiene que adoptar ahora la Corte. Un dato no menor, Víctor Hugo, es los pocos antecedentes que hay de apertura de pedido de persaltum por parte de la Corte Suprema de Justicia. El último se ubica recién 10 años atrás respecto de la reforma judicial que había impulsado en su momento el gobierno de Cristina Kirchner, año 2013. El argumento, y también otro dato importante, es que el argumento central lo da Rosenkrantz, argumento al que no adhieren los otros 4 jueces. Si bien el fallo es y la apertura del persaltum es por unanimidad, hay de todas maneras una diferenciación a la hora de la firma, que no es menor. Revisemos nuestros optimismos y pesimismos. Yo soy pesimista del fallo final. ¿Vos? Si yo voy a la jurisprudencia, soy optimista. Si voy al contexto político, soy pesimista. Yo creo que la Corte hoy ha decidido ser parte del golpe blando contra el gobierno nacional. No tengo duda de esto. Digamos, veíamos el informe. Estos políticos, algunos periodistas amenazan a la vista de todos. Intimidan a la democracia a la vista de todos. Digo, así actúa la mafia, ¿no? Entre otras cosas, con esa impunidad. Ahora, uno se pregunta también cómo se contrarresta esto. Porque es escandaloso lo que han hecho los medios. O sea, claramente cada uno de los periodistas que hemos visto han convocado a la gente que salgan a perseguir y a aprisionar a la Corte Suprema de Justicia, más allá de lo que sea Rosenkrantz, que ya sabemos quién es. Ahora digo, ¿cómo se contesta todo eso? Porque está en juego la democracia, yo no tengo dudas de eso. Yo soy optimista. Yo creo que no se puede prestar, yo creo que está muy claro que hay en marcha una extorsión de parte de Clarín, La Nación, Infobae, y yo creo que no se van a prestar los jueces. Se prestan a esto, pero van a decir que no, creo yo. El festejo de hoy de Clarín, lo primero que se pudo ver en la web. A mí ese optimismo de Clarín, miren el título: freno al gobierno, la Corte Suprema aceptó el persaltum y tratará el caso de los jueces apartados por Cristina Fernández. Siempre el objetivo es Cristina Fernández, y la mentira de que los jueces son apartados por interés de Cristina Fernández, que ya no tiene absolutamente nunca más nada que ver con ellos. Es importante, Víctor Hugo, decir que ni de un lado ni del otro hoy se puede celebrar ni se puede festejar nada. No hay una decisión de fondo de la cuestión. Se ha dado 48 horas para que el procurador opine, para que el Consejo de la Magistratura remita el expediente a la Corte. La licencia de los jueces finaliza el
el martes que viene, el 6 de octubre, hay nueva reunión de acuerdo y lo que ha hecho la Corte en el día de hoy es dar un poco más de tiempo, anular que haya un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo y acelerar los plazos de alguna manera. Pero ¿no? razonemos, ayúdenme. Sí. Si Clarín festeja esto como un logro, si la Corte ha cedido por la persistencia del grupo como tal, no importan tanto los periodistas individualmente como el grupo en bloque yendo detrás de la Corte Suprema de Justicia, ¿tendrá fuerza moral, fuerza ética y valentía personal la Corte Suprema para ahora darle una cachetada a Clarín, que está celebrando el Persaltum, pero que por supuesto lo que está esperando es que Bruglia y Bertuzzi salgan caminando para la Cámara Federal la semana que viene? Lo que se avecina es un conflicto de poderes, indudablemente. Si la Corte hace eso otro, hay conflicto de poderes y después, en el centro de la mira, va a estar la Corte. Y va a estar la historia de la Corte, les guste o no les guste. Ya sea por Clarín o por el gobierno que tiene iniciar juicio político automáticamente. Bueno, si lo que pretenden es un juicio político, bueno... Ahora, ¿sabés a lo que apelo? Lo estábamos hablando con Sofía detrás de cámara. ¿Sabés a lo que apelo? A la interna de la Corte. A la interna entre Lorenzetti y Rosenkrantz. A esa interna, porque no olvidemos que Rosenkrantz le hace una movida política y lo saca a Lorenzetti de la presidencia de la Corte. Yo espero que lo político y esa pulsión política individual de cada uno de los jueces termine llevando el fallo hacia un lado. Sin embargo, creo que, insisto, la pata mediática, la pata política y la pata judicial en pos de desestabilizar el Yo gobierno. creo que saber, sin saber demasiado, que la Corte está dividida en estos momentos entre Rosenkrantz con Rosati y Lorenzetti con Hayton. Hay un elemento libre que es Maqueda. Cuando Maqueda decida lo que va a hacer, si va para el lado de eliminar a los jueces del lugar donde quieren estar, de mandarlos a donde deben trabajar, Rosati cruza porque no quiere quedar en la minoría. Si por el contrario Maqueda decidiera que los jueces se tienen que ir, la que cruza es Hayton de Nolasco. No quieren quedar perdiendo del lado perdedor. Entonces, el resultado es 4-1 y la figura decisiva podría ser Maqueda. Esto lo estoy diciendo para ponerme optimista, que a lo mejor Maqueda es el que mejor entiende la Constitución y la defiende. Yo sigo creyendo que será muy difícil para esta Corte, que dio el Persaltum, en función de la presión política, ahora, con toda la presión que va a haber en los próximos días, decirle a Clarín, no, ahora los jueces no van al lugar donde ustedes quieren que vayan. El problema que tienen ahí es con lo jurídico. Porque si habilitan en los traslados sin aval del Senado, habilitan a que no solo este gobierno, sino cualquier poder ejecutivo, el efecto boomerang, pueda designar jueces a dedo. Pero la jurisprudencia, además, fallo Rosa, año 2007, imprescindible equilibrio político, dijo la Corte en aquel fallo respecto del rol del Senado y del rol de los tres poderes del Estado a la hora de designar o trasladar jueces. Fallo Uriarte, 2016, invalidó allí la cobertura de vacancias de manera permanente sin el concurso porque dijo, presten atención, un mecanismo semejante resulta inconstitucional porque no participan los tres poderes. No hay un solo Lo escribió la Corte. Antecedente, ninguno, desde el punto de vista jurídico, que amerite que la Corte tome la decisión de dejar a los jueces en el lugar donde están. No hay nada. Ni siquiera las famosas acordadas 4 y 7, que están filosóficamente por afuera de esto, pero que además, como bien decía hoy el doctor Darío Villarroel, no son fallos de la Corte, son puntos de vista que no tienen el valor del fallo. Pero, perdón, Víctor Hugo, en una de esas acordadas, la Corte dice expresamente, para la misma función y la misma jerarquía, no tiene la misma función y no tiene la misma jerarquía un juez de Cámara que un juez de un tribunal oral. Hacen Ahora, cosas completamente distintas. ¿Les importa todo esto? Quiero No. decir, ¿les importa la jurisprudencia? Que hace muy bien en detallarlo, ¿les importa? Lo escuchábamos recién a Rosenkrantz diciendo que no se podía nombrar a nadie si no eras a través del Senado y ahora precisamente se encamina a hacer lo contrario. Entonces, esto que detalla muy bien Sofía, evidencia que estamos frente a, más que a una responsabilidad en términos democráticos, institucionales, estamos en una pulseada exclusivamente política. Porque